destination. Voy a hablarles de la red de redes o Internet, que es una red de comunicaciones que interconecta computadoras entre sí para compartir archivos, imágenes, información, como sea, para comunicarse normalmente. Hoy en día está al alcance de cualquier persona en cualquier parte del mundo. La Real Academia Española lo considera como un nombre propio. Es por ello que se recomienda no utilizar un artículo, pero si lo vas a llegar a usar, debe ser femenino. La Internet. Joseph Carr modeló todo lo que conocemos hoy en día. Una red global, una interfaz gráfica, una computación descentralizada y un libre flujo de información. Pero para todo esto tenemos que entrar un poco en contexto, un contexto histórico. Nos encontramos en plena Guerra Fría en 1958, donde las dos potencias más importantes, que fueron Estados Unidos y Rusia, estaban peleando por la supremacía mundial. Todo era sin bombas, sin balas, sin explosiones, pero con el constante miedo de las personas por un ataque nuclear y etc. Rusia lanza Sputnik, el primer satélite artificial. Como respuesta, Estados Unidos crea una agencia de proyecto de investigación avanzada, conocido como ARPA. En un principio su misión era ayudar a todos los científicos de las diferentes universidades de Estados Unidos. Tiempo después, Bob Taylor e Ivan Sutherland crean ARPANET, que vendría siendo así como un ancestro del Internet. ARPA buscaba darle otra utilidad a las computadoras, es así como en 1970 crea su primera conexión dentro del país, instalado por AT&T. En 1972 se crea el correo electrónico, que significa en 1973 es su primera conexión internacional, que contaba con 2.000 usuarios, los cuales la mayoría eran para el uso de correo electrónico. Es así como en 1982 se crea TCP/IP, Protocolo de Internet, un idioma común que te diría cómo se debía empacar, etiquetar y transmitir la información para que las computadoras se pudieran comunicar entre sí. Internet Working, interconexión de redes. Este término, este concepto se venía viendo desde la década de los 60, pero es en 1982 en que se populariza el término Internet, dando como funciones correo electrónico, transferencia de archivos y etc. Durante los años de 1983 y 1991 aparece un hombre muy famoso de nombre Tim Berners-Lee, el padre de la World Wide Web. Este utilizó un protocolo de transferencia de hipertextos que vendrían siendo los links, vínculos, etc., utilizando recursos como lo fue HTML y HTTP. En 1983, la WWW se populariza. Esta se aplicaba para conectar lo que hoy conocemos como páginas. Esta permitía difundir imágenes, textos, archivos, etc. Es así como en 1989 ARPANET desaparece. En 1943 sale el primer navegador de la red, que facilitaba la navegación, dando órdenes de texto en imágenes. En 1996 inician más navegadores, que en ese momento el que más se hizo famoso fue Internet Explorer, que todavía tenía más facilidades para la navegación. En 1997 se crea el Internet de banda ancha, con un módem DSL ofreciendo mayor rapidez. Hablemos de navegadores. Un navegador es un software informativo que permite la fácil navegación, esto yendo de página en página a través de hipervínculo. Algunos navegadores famosos son Safari, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Zello. Algunos buscadores importantes y más utilizados de la década son Google, Ask, Yahoo, Bing y uno no tan conocido pero muy utilizado, Metacrawler.
Muchos deben pensar que HTML se refiere al diseño gráfico, a cómo va a estar estructurada nuestra página web y todo eso en formato que va a hacer que se vea bonita. Sin embargo, solamente HTML sirve para indicar cómo va a ir ordenada, qué es lo que va a llevar, en qué línea y en qué posición. Sin embargo, también podemos darle un poco de diseño con ayuda de varias herramientas. Una de ellas, es el desarrollo web, que significa construir y mantener el sitio web de manera impecable con un buen funcionamiento, un buen desempeño para tener una mejor experiencia. La frontend y la backend. La frontend es la parte cliente, es la que nosotros vamos a ver la página principal donde tenemos los botones, donde tenemos la parte para poner nuestro nombre o datos personales. Es toda la parte que nosotros como usuario podemos ver. Y la backend es la parte que no vemos, es decir, la base de datos donde se guarda nuestra información y todo lo que ingresemos en ella. Esta funciona a través de diversos lenguajes de programación. Para darle diseño a una aplicación podemos cambiar varias cosas. Cambiar los gráficos, la tipografía, el formato. Y eso se puede hacer mediante varios códigos, los cuales vamos a explicar en un momento. Dentro de lo que podemos agregar a nuestra página web o darle diseño, es agregarle color de fondo, a ponerle párrafos, dividirlo por párrafos o ponerle un encabezado. Eso se hace con las siguientes etiquetas, que es BG Background igual a color, y para poner los colores se manejan con números hexadecimales si queremos tener un color más preciso. Entonces son 6 dígitos de 2 en 2 y para tener colores ya nos escogemos el que queramos. También podemos agregarle atributos a nuestro texto. Para el texto ponemos mayor que, font igual, comillas, color, 2 puntos e igual color de la misma forma que ya había mencionado. Si queremos agregarle alguna tipografía ponemos face igual y ponemos el nombre de la tipografía que queramos agregar. El tamaño lo agregamos con la palabra en inglés size y el número. Y para cerrar el texto que ya no queremos que tenga eso, le ponemos la palabra font pero con una diagonal antes. Y también podemos agregar imágenes poniendo el siguiente código. Dentro de estas comillas van la dirección en donde guardaste tu imagen, y alt es para cuando tu imagen no llega a cargar aparezca una palabra para que sepamos de qué se refiere esa imagen. También podemos agregar tablas para tener un mejor diseño y acomodar de forma eficaz nuestra información, y se agrega poniendo la etiqueta table, TR que nos va a indicar la fila y TD que nos va a explicar el número de celdas que queremos por fila. Es decir, si queremos que nuestra primera fila tenga 3 celdas, ponemos 3 veces TD. Y cuando filas queramos que tengamos, podemos agregar otra vez TR y otra vez TD, TD y TR y cerramos. Aquí tenemos un ejemplo. Y también podemos agregar otras cosas que nos van a ayudar a tener como una mejor accesibilidad y poder hacer como formularios tipo Facebook, que podemos agregar esa etiqueta donde ponemos nuestro nombre, podemos poner botones de búsqueda, listas despegables, opciones para escoger, y podemos poner un calendario para escoger una fecha en específico. Eso se pone con la etiqueta input type y dependiendo de cada cosa ponemos el nombre. Si ponemos por ejemplo, solo ponemos text. Si ponemos es button, radio button, checkbox, es date. Hay uno con email que solamente nos va a agregar los correos existentes. Si nosotros nos va a poner algún correo que ya hayamos agregado con anterioridad. Podemos poner search para buscar, ya de que nos busca una búsqueda directa a Google. Y de esta forma podemos tener una página web con un poquito más de diseño. Creado en 1980, HTML significa Hypertext Markup Language. Cabe destacar que este no es un lenguaje de programación. HTML sirve principalmente para darle orden a tu página web, es decir, que con este vas a jerarquizar la información que quieras introducir. Pero ¿cómo creamos esto? Bueno, afortunadamente en HTML, el cual es sumamente sencillo ya que sus comandos son mediante palabras básicas en inglés, existen unas indicaciones llamadas etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Las etiquetas son fragmentos de texto rodeadas por el signo menor que y mayor que nos permiten dar una instrucción a determinada parte del texto que introducimos en HTML.
Las etiquetas van a tener un atributo, es decir, en este se va a especificar el tipo de atributo que es y el valor de este. Por ejemplo, el tipo de atributo que quiero va a ser color, y el color que voy a querer, es decir, el atributo, va a ser el rojo. Así de esta forma quedaría de esta manera mi código. Y mi página web quedaría así, con el fondo de color rojo. También, por ejemplo, está la etiqueta de negritas, que es la letra B. Recuerden que el contenido que queremos marcar con este tipo de atributos siempre va a ir entre la etiqueta de inicio y la etiqueta de final, que siempre va a tener una diagonal invertida. Así, si yo quiero introducir el mensaje Hola Mundo en negritas, quedaría mi código así, pero al hacerlo en mi página web quedaría de esta forma. Esa es la diferencia entre mi código y lo que voy a ver en la página web, y por eso es importante los atributos. Entonces, principalmente en HTML manejamos etiquetas, atributos y contenido. El orden en el que meteremos las etiquetas es, primero que nada, la que dice HTML, pues hay que especificar que nuestra escritura, o sea, nuestro código, va a ser en HTML. Posteriormente irían head y body, que serían la parte de arriba, y body es el cuerpo de nuestra página. Cada uno de estos se cierra con una etiqueta de fin, como pueden apreciarlo, y dentro de ellos habrá contenido. El diseño gráfico de la página web se puede dar mediante etiquetas especiales como BG Color, Marquee, etc. Por ejemplo, BG Color me va a definir el fondo de mi página. Y el atributo que le voy a dar específicamente va a ser, por ejemplo, este de aquí. Es un color muy específico y yo quiero ese color para mi fondo de página. Sin embargo, el diseño gráfico de la página web resulta más fácil mediante CSS, que son específicamente hojas de estilo. Entonces, al especificar todo esto en una clase en CSS, solo tengo que importarlo a mi página web, a la que yo quiera, y automáticamente esas condiciones de CSS se van a cumplir en HTML, en mi página web. De esta manera yo puedo especificar qué color quiero para todas mis letras, qué tamaño quiero, mi fondo de pantalla, por ejemplo, las tablas, etc. Así funciona CSS. Pero eso se verá más adelante. Yo voy a hablar acerca de conceptos avanzados de HTML, HTML5 y CSS. ¿Qué son los conceptos avanzados? Bueno, involucran el juego de caracteres, las confusiones y problemas entre los tres estándares de la Worldwide Community y la creación de formularios. Empecemos con juego de caracteres. ¿A qué se refiere esto? A que debemos utilizar siempre el mismo juego de caracteres en todo lo que hagamos. O sea, todos los ficheros que compongan tu sitio web deben estar almacenados en el mismo juego de caracteres. Por ejemplo, tus ficheros HTML, los CSS, JavaScript, los ficheros de texto, los datos que almacenes en tus bases de datos o la conexión que establezcas con la base de datos. Muchas veces no se puede lograr mantener un mismo juego de caracteres. Podemos usar el mismo juego de caracteres en todo el sistema, pero puede haber un problema y se puede convertir en algo costoso y muy grave. Entonces, ¿qué juego de caracteres debemos usar? Se recomienda usar UTF-8 o Latin 1, porque ambos no causan problemas y permiten mezclar caracteres en un mismo documento con textos en cualquier idioma o en cualquier alfabeto, que nos puede ahorrar muchos problemas a futuro. También podemos usar ISO 88591, como ya se mencionó anteriormente, es Latin 1, el cual es el mejor juego de caracteres para Europa Occidental. Pasemos a evitar confusiones y problemas entre XML, HTML y XHTML. XML es la versión 1.0 de XHTML, entonces es la versión XML de HTML. Es decir, tiene las mismas etiquetas y funciones, pero cumple especificaciones distintas. XHTML es un lenguaje extensible de marcado de hipertexto, que sustituye a HTML de manera estandarizada en la web. Hay varias diferencias entre HTML y XHTML. Los documentos en HTML tienen un inicio y fin muy marcados, y en XHTML tienen un inicio y un fin iguales, pero no deben estar sobrepuestos, es decir, no podemos escribir una misma línea de código en el mismo renglón, tienen que estar separados y tener cierto orden. En HTML podemos escribir sin importar si son mayúsculas o minúsculas, y en XHTML no podemos hacer eso, todo debe estar en minúsculas. Por último, en HTML los elementos vacíos no necesitan llevar etiqueta alguna. Por otro lado, en XHTML los elementos necesitan cerrarse siempre estén vacíos o tengan texto.
Pasemos a la creación de formularios. ¿Qué hacen los formularios? Permiten al usuario enviar cierta información al servidor. Tenemos diferentes tipos de funciones dependiendo de cada elemento de los formularios. Empiezan con form, que son para enviar elementos y datos. Tenemos action, que es un atributo requerido que espera una cadena de texto con la URL del destino de los datos, es decir, a dónde se va a enviar. Tenemos method, que indica la forma de enviar la información. Tenemos método get y método post. Después aparecerá una imagen con la diferenciación de cada uno. También tenemos accept charset, que es la codificación de caracteres. Como ya se mencionó previamente, usamos el estándar Unicode UTF-8 o el Latin 1. Tenemos EncType para el tipo de codificación y se usa cuando vamos a subir ficheros utilizando el formulario. Por último tenemos input, esto es para entrada de texto, recibir archivos, meter archivos, por así decirlo, para las casillas de verificación conocidas como radio buttons, y también podemos ingresar contraseñas o básicamente cualquier elemento que queramos. Este no tiene una etiqueta de cierre al final, no tiene una segunda, se cierra ahí mismo, después aparece también una imagen aquí. Por último tenemos la validación de la página web. ¿Qué puede pasar? Pueden cometerse errores al estar escribiendo el código, pero aún así nuestro navegador va a procesar la página o el documento de manera correcta, pero eso es usualmente, no siempre. Entonces debemos utilizar validadores que se instalan desde internet muy fácilmente. El World Wide Community ofrece varios validadores para todo tipo de documentos, desde XHTML, CSS, HTML, etc. La validación tiene varios tipos. Hay validación de lenguajes de marcas, validación de hojas CSS, comprobación de enlaces o validación total. Tenemos la validación de tres maneras distintas. Podemos dar la dirección web del recurso, podemos subir el archivo mediante un formulario de un subidor de archivos o podemos copiar el código fuente desde un formulario. Vamos a pasar a hablar de HTML5, por sus siglas en inglés, Hypertext Markup Language 5. Es la última versión más importante o revisión importante de HTML. Usualmente especifica dos sintaxis para un modelo abstracto definido de tipo DOM o en términos DOM, va a aparecer aquí en se refiere a Document Model, Object Model. Pasemos de regreso a lo de las dos sintaxis. Se incluyó la sintaxis HTML5 y XHTML5 para esta última actualización. Incluye a una capa de aplicación con muchas API, de las siglas en inglés Application Programming Interface. Y también incluye un algoritmo para procesar documentos con una sintaxis diferente. Es decir, en teoría ya no deberías tener errores cuando tu sintaxis no coincide del todo. En HTML5 también a menudo se refiere al conjunto de tecnologías web conformadas por HTML5, CSS3 y JavaScript. Y estas tres en teoría permiten el desarrollo de aplicaciones. ¿Qué hay que saber sobre HTML5? Para empezar, es gratis. No requiere ningún programa especial para empezar a usarlo. Además, tiene un acceso fuera de línea, esa es una nueva implementación. Hay nuevos códigos y el contenido multimedia tiene nuevas etiquetas. Además, hay mayor compatibilidad con los navegadores, porque había navegadores que simplemente no soportaban HTML y en este caso tiene mayor compatibilidad, entonces en teoría se reduce la cantidad de errores que puede haber al abrir tus documentos. También supone mejoras en áreas que requerían el uso de otras tecnologías, entonces es mucho más compatible. Y facilita la codificación del diseño, es decir, mejora la interacción entre las páginas web y los contenidos multimedia, como ya se dijo antes. También beneficia o le da una mejor experiencia al usuario, es mucho más fácil de usar, es mucho más eficiente. Y la carga de páginas web es mucho más rápida, las búsquedas son más específicas de acuerdo a los intereses y gustos del usuario, ya no te arroja resultados tan generales, puedes especificar bastante. Pasemos a hablar de las CSS. Las hojas de estilo en cascada, o por sus siglas en inglés, Cascading Style Sheet, forman un lenguaje de programación que describe, por así decirlo, en programación, la presentación que van a tener las páginas web de los documentos HTML y XML. ¿Qué quiere decir esto? Cuando te metes en una página y tiene color, los tipos de letra, cómo es la letra, sus colores, sus tamaños, todo eso viene en las hojas CSS. ¿Para qué? Porque antes era muy difícil y era mucho más tardado estar editando
el diseño de tu página. Se hacía un código muy extenso y el diseño era muy complejo. Entonces, lo que permitieron cambiar esta implementación de hojas que se utiliza para el diseño web y fue introducido en 1990 es que tu código y tu presentación van a estar en hojas aparte, y gracias a esta separación se reduce complejidad en el código y es mucho más eficiente la manera en que se edita y en que se pueden cambiar muchísimas cosas, como el color de fondo, el color de fuente, los tamaños, las alturas, el grosor y los tipos de letra. Es muy fácil enlazarla, solamente desde tu hoja de CSS la enlazas, por así decirlo, con un link. Hay una línea de código muy fácil, específica para poder enlazar tu hoja CSS de estilos a tu hoja de código. Enter, aquí va a aparecer una imagen, se supone, de link. Y creo que eso sería básicamente lo que abarca CSS o su función. En español, CSS significa hojas de estilo en cascada. Esto quiere decir que su función es dar color, forma y estilo a las propiedades que tiene HTML. Es como un método, vaya. En él, lo que se puede hacer es darle tanto el color a un párrafo, color a un texto, color al fondo, y se maneja por medio de reglas en la sintaxis. Estas reglas son sectores y bloques de declaración. Los sectores vienen siendo lo que son las etiquetas, que es lo que viene hasta arriba, por ejemplo, un body, esas son las etiquetas. Y los bloques de declaración, que vienen siendo la propiedad y el valor. En este caso, la propiedad sería el color, o sea, le pones color, y el valor sería el número, que viene siendo lo que da el color. Ese es el bloque de declaración. También puedes hacer un comentario. Comentario viene siendo lo que es la diagonal y el asterisco. Y finalmente puedes agrupar por sectores, por medio de llaves. Las pseudoclases funcionan a elementos raros, por ejemplo, hipervínculos. Y los pseudoelementos son elementos específicos. Por ejemplo, sirves una palabra y solamente la primera palabra es a la que se le aplica esta función, que viene siendo, por ejemplo, el color, un color diferente a las demás letras. Existen sectores avanzados, como viene siendo los universales, que seleccionan todos los elementos de la página. Los atributos, que vienen siendo elementos concretos. Los descendientes son, como su nombre lo dice, descendientes de atributos concretos. Las pseudoclases, que seleccionan, por ejemplo, enlaces, como viene siendo el hipervínculo. Y los pseudoelementos vienen siendo solamente una parte de la propiedad. Por ejemplo, escribes en la palabra color, solamente C va a estar pintada de dicho color. Ahora, teniendo bien definido qué es CSS, podemos llegar a lo que es CSS3. CSS3 viene siendo una parte de CSS, solamente que tiene más cosas, tiene más funciones. Por ejemplo, puedes tener más gradiente de color, significa que tienes más diversidad de colores. También puedes agregar bordes, como pueden ser bordes circulares. Igualmente puedes poner múltiples imágenes de fondo, no solamente una, no delimita una, te puedes poner varias. Bordes con imagen, viene siendo parte. Sombras, para mayor estética en tus textos. Sectores avanzados, como viene siendo los universales, que seleccionan todos los elementos de la página. Los atributos, que vienen siendo elementos concretos. Los descendientes son, como su nombre lo dice, descendientes de atributos concretos. Las pseudoclases, que seleccionan, por ejemplo, enlaces, como viene siendo el hipervínculo. Y los pseudoelementos vienen siendo solamente una parte de la propiedad. Por ejemplo, escribes en la palabra color, solamente C va a estar pintada de dicho color. I left my job, my boss, my car, and my home. I'm leaving for a destination I still don't